rápidamente al siguiente expositor. Damos la bienvenida y un cordial saludo al doctor Jorge Luis Picón González, que se encuentra conectado en este momento. Un saludo hasta Perú, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, doctor. Vamos a recapitular un poco de su experiencia laboral. Él es abogado de la Universidad de Lima, magíster en Administración de ESAN y doctor en Derecho Empresarial de la Universidad de Sevilla. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el área tributaria. También trabajó en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, desempeñando distintos cargos en su país. Actualmente es docente en distintas universidades y escuelas de negocios. Ha participado como expositor en diversos foros al interior de la SUNAT. Ha publicado varios libros y artículos en materia tributaria. Un gusto, doctor, tenerlo en estas jornadas bolivianas de derecho tributario. Rápidamente le comento que tiene 25 minutos para su exposición. Los 5 minutos finales le vamos a avisar con el cronómetro para que vaya terminando su exposición, doctor. El tema a tratar en esta jornada, en este día, es la reactivación económica tanto de Perú como Bolivia. Adelante, lo escuchamos muy atentos, doctor. Bien, a todo, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver, el panorama de la reactivación ciertamente ha puesto sobre la mesa una serie de situaciones, pretensiones. Digamos, vamos a ver que en este momento la pandemia ha generado una crisis que genera al mismo tiempo dos tendencias exactamente inversas. Por un lado, la caída del empleo a nivel global ha sido tan fuerte que eventualmente la necesidad de los estados de promover la inversión para que a su vez esta genere nuevos puestos de trabajo se ve en una situación exactamente inversa a la necesidad de gasto público que se ha generado a raíz de la pandemia, debido a que países como los nuestros han tenido serios problemas de infraestructura sanitaria y en este momento se han exacerbado las pretensiones de gasto público de una manera muy importante, que obliga por un lado al mismo tiempo aumentar la inversión para generar empleo, pero al mismo tiempo aumentar la recaudación, lo cual en muchas ocasiones pueden verse como objetivos exactamente inversos. Vamos a ver las medidas que se han venido dando, las proyecciones que se tienen. Básicamente voy a hablarles mucho de la realidad peruana, voy a ir comentando algunas normas que se han dado en Bolivia también, pero es importante tener claro que como estamos ante una pandemia, los efectos que se están dando a nivel global están afectando de manera, en algunos casos positiva, en otros casos negativa, las economías y las recaudaciones tributarias. Voy a dar un pequeño ejemplo. La emisión de moneda por parte de las principales potencias del mundo ha dado como resultado un incremento del precio internacional de una serie de commodities. La calidad en el caso de Perú, por ejemplo, es el segundo productor de cobre del mundo, el segundo productor de plata, el sexto productor de oro, y eso ha generado y tiene grandes, las exportaciones agroindustriales, agrícolas y pesqueras se han duplicado probablemente justamente en medio de esta crisis. Uno de los análisis que se viene haciendo mucho en Perú es que lo que se ha dado, como se ha duplicado, es el monto que se obtiene por las exportaciones, más no necesariamente así la capacidad productiva. Vamos a ver que la relación entre una cosa y la otra no necesariamente van de la mano, porque el hecho de que yo esté exportando y esté obteniendo, por ejemplo, muchísimo más dinero por el cobre o por el oro, lo cual en el caso de Perú va a tener un impacto adicionalmente con el incremento del tipo de cambio que se ha dado por la coyuntura política, que lo voy a tratar de comentar en un momento, no necesariamente supone un aumento de empleo, porque lo que se está viendo, por ejemplo, es que en el caso de Perú, aún a estas alturas, si bien los niveles de ingresos de las empresas están muy por encima de la etapa prepandemia, la capacidad operativa no llega al 70% en muchos casos. Lo que quiere decir en buena cuenta que esos mayores números que se están obteniendo no están yendo de la mano con una mayor generación de empleo.
Evidentemente, este aumento de precios de los bienes, esta inflación que se está dando, está generando una serie de efectos rebote que vamos a irlos comentando, que yo imagino que la realidad peruana tiene un símil mucho con la realidad boliviana en muchos aspectos que vamos a comentar. Pero veamos qué pasó en el 2020 para entender un poco por qué las cifras que se están calculando pueden tener una correlación entre las realidades o no. En el caso de Perú, como ustedes pueden ver, Perú tuvo una de las cuarentenas más, no voy a decir estrictas porque estrictas no fueron, pero de las más largas cuarentenas y suspensión de actividades a nivel global. Por ejemplo, la OIT tiene un mapa, ¿okay?, de la cantidad de horas de trabajo perdidas durante el año 2020 a raíz de las cuarentenas dadas por los gobiernos, y uno puede ver que en el caso peruano, por ejemplo, es el punto probablemente de mayor cantidad de horas perdidas a nivel global, debido a que en el Perú se dio en cuarentenas de alrededor de 4 meses aproximadamente. Empezó la segunda semana de marzo, se empezó a relajar entre junio, pero se mantuvo por lo menos hasta julio del año pasado. ¿Okay? A diferencia de otros países, Perú no tuvo una reactivación gradual de algunas actividades de manera inmediata, es decir, se demoró meses en poder reaccionar, lo cual generó como resultado una caída de la recaudación, como la pueden ver en la pantalla. Es decir, es importante tener claro que Perú, a nivel macroeconómico, tenía una de las posiciones más sólidas a nivel global. Reservas internacionales por encima de 70.000 millones de dólares, endeudamiento por debajo de 20.000 millones, o sea, con un PBI por encima de los 220.000 millones de dólares, con lo cual me da cuenta la situación de las reservas y los números acompañaban mucho la realidad peruana. Sin embargo, la pandemia simplemente obligó a desactivar en un primer momento las actividades económicas, y eso dio como resultado una caída severa de recaudación. Como usted puede ver, la recaudación del 2000, esto está dado en soles, el sol ha sido increíblemente estable en los últimos 20 años aproximadamente. El sol ha oscilado entre 2 soles 50 y 3 soles 50, y en algunos casos se ha revaluado en muchos momentos. De hecho, la crisis financiera del año 2008-2009, de la crisis subprime, una de las economías que menos se vio afectada a nivel global fue la economía peruana. Eso se explica por algunos temas que vamos a comentar más adelante, que están relacionados muchas veces con la informalidad, pero ciertamente el efecto rebote que generó en aquel momento las exportaciones mineras y la recaudación tributaria fue muy importante, puesto que si bien hubo una caída muy fuerte de los minerales industriales, y lo cual obviamente la recaudación peruana estaba íntimamente ligada al precio del cobre entre el 2004 y el 2008, cuando cae el cobre, automáticamente se revalúa el oro. Y como yo le comentaba, la economía peruana tiene ambas. Entonces, cuando cae uno y sube el otro, la recaudación no se vio afectada, lo cual permitió que la recuperación económica fuera muy rápida en Perú. Entonces, como pueden ver, lo que pasó el año pasado específicamente es que hubo una caída de recaudación de 17.4%, que es la caída a nivel de la República, de la historia republicana más grande de la que se tiene registro en Perú. Es decir, ciertamente 110.000 millones era la recaudación históricamente más alta que se había obtenido, inclusive si usted lo traslada a dólares. ¿Okay? Pero una caída tan fuerte, sin lugar a dudas, generó una serie de problemas. Entonces, cayó el IGB, cayó el impuesto a la renta, y eso dio como resultado una serie de situaciones. Ciertamente había que financiar una serie de operaciones, y lo que hizo Perú, en vez de crear impuestos o de dar algunas medidas inmediatas, fue emitir bonos. Como le comentaba, la situación macroeconómica previa de Perú le permitía, y aún a la fecha le permite, financiar parte de sus necesidades inmediatas con emisión de bonos. Ciertamente los bonos peruanos siempre han tenido, o por lo menos los últimos 20 años, han tenido una calificación sumamente alta. De hecho, creo que el día de hoy ha recibido una pequeña baja en calificación de Standard & Poor's, porque es el triple B menos, pero pues sigue siendo una calificación internacional bastante buena. Entonces,
como veíamos, una presión tributaria, Perú tiene unas presiones tributarias más bajas de la región, ciertamente. Mientras comparamos con otros países que oscilan en una recaudación de una presión tributaria entre 18 y 20%, Perú oscila entre 13.5 y 14.4. ¿Por qué Perú tiene una recaudación tan baja si me dices que tiene una situación macroeconómica tan estable y son los segundos productores de cobre y de plata del mundo y el sexto productor de oro? La razón es la informalidad. Es decir, de acuerdo al Instituto de Estudios Informáticos, INEI en Perú, estudios estadísticos, se estima que la informalidad prepandemia oscilaba alrededor del 70% de la economía. A octubre del 2020 se estima que a raíz de la pandemia este 70% había subido a 77%. Entonces, eso da como resultado que si bien tengo grandes números, digamos, grandes motores de la economía a través de la parte minera, agrícola, producción, hay una enorme masa. Es más, la gran mayoría de entidades son informales. Y esa informalidad da como resultado que la presión tributaria, ¿okay?, del país sea baja en función a su PBI. Definitivamente, una de las cosas que se ve que van a ocurrir en los próximos meses es un potencial intento de revertir esta situación, pero en lo personal, ahorita vamos a conversar sobre los motivos por los cuales no creemos que esto vaya a dar buenos resultados en un corto plazo. Me di mi tiempo. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que hay una caída de recaudación sumamente severa en el año anterior. ¿Qué pasa en el 2021? Se estima que en el 2020 el rebote ha sido tan fuerte, como yo le comentaba hace un momento, o sea, las exportaciones que tiene Perú, sobre todo por el tema minero, ha dado como resultado que la cantidad de dólares que recibimos por el mismo producto haya subido de manera sustancial. Usted sabe que el cobre ha llegado a su máximo histórico hace no mucho tiempo, y eso ha llevado consigo un incremento del monto exportado en la economía peruana. Eso a su vez, o sea, que una serie de alimentos que Perú viene exportando, como la harina de pescado, somos el primer proveedor de China en todo lo que es harina de pescado, entre otros aspectos, ha ido subiendo los precios. Usted ha visto eventualmente, seguramente está viendo todo este problema de los fletes marítimos y se está dando cuenta que los precios internacionales de casi todos los commodities, casi todos, no todos, pero casi todos los commodities, casi todos los que exporta Perú, han subido sustancialmente en dólares. Y en el caso peruano hay un efecto adicional que está empujando la recaudación, digamos, que lo cual no significa, no siempre es positivo, por cierto, como voy a comentar ahorita, ¿okay? Y es que adicionalmente al efecto de la inflación, del precio, de la mayor cantidad de precio que se está pagando por los commodities, hay un segundo impacto, y es que Perú está viviendo una crisis política en los últimos 3 meses que ha incrementado el tipo de cambio, digamos, de una manera atípica. Como yo le comentaba, el tipo de cambio de Perú oscilaba entre 2.5 y 3.5 soles, subía y bajaba de casi 20 años. La pandemia dio como resultado que el tipo de cambio de casi toda Latinoamérica subiera por encima del 40%. El caso de Perú subió menos de 10%, de 3.5 a 3.7. Pero la crisis política que ha tenido Perú en los últimos meses ha llevado el tipo de cambio a un máximo histórico de 4.1. Es decir, lo que la pandemia no logró, que fue subir el tipo de cambio por debajo de 10%, la crisis política sí lo logró. Que, por cierto, digamos, aquellos que sigan la realidad peruana, acaba de darse una serie de medidas que ha calmado aparentemente a los inversionistas, y el tipo de cambio ha retrocedido en menos de una semana de 4.5 a por debajo de 3.9. Y es solamente por ruido político. Pero ¿qué da como resultado ese aumento de tipo de cambio? Si Perú es un país eminentemente exportador y ha aumentado el número de dólares que recibía antes, y ahora aumenta la cantidad de soles que me dan por cada dólar, el efecto multiplicador de esto ha dado como resultado un incremento de recaudación que se estima que a fin de año vamos a llegar a 126.000 millones de soles. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los 110.000 ya era un máximo histórico?
Okay, bueno, ahora vamos a llegar a 126.000 por efecto rebote. O sea, simplemente por la caída tan fuerte el año pasado, más el incremento internacional de los precios, está dando como resultado un incremento sustancial de la recaudación. Es decir, se estima que el rebote de recaudación para el año 2021 va a ser más del 35% de lo recaudado el año pasado. Es importante recordar lo que les dije hace un momento. Perú no ha emitido ningún impuesto nuevo, no ha aumentado las tasas de impuestos. Todo el tema de la pandemia ha sido manejado con financiamiento, emisión de bonos. Es decir, no, hoy día sí estamos a puertas de una potencial modificaciones tributarias, pero el fragor de la pandemia no ha llevado a Perú a emitir ningún impuesto nuevo. El sistema tributario peruano es extremadamente estable. O sea, tenemos solamente un impuesto a la renta, que para las empresas es de 29.5 más 5 de dividendos. Esta tasa efectiva no ha cambiado en los próximos de 15 años. Tenemos un impuesto de valor agregado alto, del 18%, ¿okay? Y tenemos un impuesto selectivo al consumo. No tenemos impuestos al patrimonio, no tenemos impuestos a la herencia, las personas naturales pagan impuestos por su trabajo. Es decir, no hay la estabilidad macroeconómica de Perú le ha permitido afrontar toda la pandemia, ¿okay? Sin tener que recurrir a la creación de nuevos impuestos o a subir tasas de impuestos. Hoy en día se está conversando sobre el análisis de lo que sería un impuesto a la sobreganancia minera, porque como se está viendo que los precios internacionales han subido y potencialmente van a seguir subiendo, se habla que la plata el próximo año podría multiplicar su precio por unos temas del convenio de Basilea. Aquí somos el segundo productor de plata del mundo. Bueno, lo éramos hasta el 2021. China nos desplazó a un tercer lugar justamente por los 4 meses de encierro, pero es previsible que recuperemos el segundo puesto en este año. Entonces, todo esto ha llevado efectivamente a que las medidas tributarias dadas por Perú no han supuesto aumentos o modificaciones de cargas tributarias, no a la fecha. Ciertamente cumplimos con una de las variables, pero el problema que se quedaba al otro lado de la moneda era que, por ejemplo, somos un país eminentemente turístico. Entonces, el sector hotelero y el sector turístico ha sido seriamente golpeado. Hay sectores como el sector textil, también somos grandes exportadores de telas. Entonces, esos han sido seriamente golpeados. Entonces, lo que se está viendo en este momento es que hay empresas que requieren ser salvadas para que no se haya una ruptura de cadena de pagos. Ahorita vamos a ver las medidas que se han tomado al respecto. Y para eso se va a requerir más gasto público. Se está previendo que el próximo año la recaudación va a subir aún más. ¿Okay? Es decir, la proyección, que en lo personal me parece exagerado por el lado de la administración tributaria, pero prevé que el próximo año la recaudación va a llegar a 136.000 millones de dólares. Cosa que, como le digo, ya estamos en un máximo histórico al día de hoy, ¿verdad? Pero prever que va a seguir subiendo tiene una serie de supuestos, por cierto. Pero básicamente esta proyección no se basa en mayores impuestos, sino se basa en administración tributaria, gestión. Es decir, lo que la administración tributaria está planteando ahorita es básicamente una gestión masiva de formalización. Como yo lo comentaba, tenemos un serio problema de informalidad. Ciertamente es un problema que ha supuesto uno de los motivos en los que se establece que Perú no ha sufrido severamente por las crisis financieras como la del 2008-2009, es por su alto nivel de informalidad. Lo cual no dice, pero ¿por qué? ¿Okay? Porque la economía que se mueve en muchas grandes zonas del país es una economía no bancarizada, que no invierte en nada de lo que está fuera del país, ¿okay? Y en el mejor de los casos maneja dólares, pero como Perú es bimoneda, o sea, soles y dólares se manejan en los bancos sin ningún inconveniente. Y no, digamos, lo que pasa en otras zonas del mundo no suele impactar en la economía de ese 70%. Obviamente había casos en los que sí, pero esta crisis no tiene estos impactos tan severos. Entonces, parte de lo que se comentaba en la ponencia anterior, el tema del CRS, el Common Report Standard de la OCDE, Perú recién está empezando a recibir información. ¿Okay? Hemos recibido recién de 6 jurisdicciones y por primera vez se prevé que en el 2021 va a empezar a revisarse la situación de los peruanos en otros puntos del mundo. Ciertamente el hecho que la economía sea tan informal hace previsible que
pues el impacto que va a tener estos descubrimientos de cuentas fuera del país no va a ser tan severo como en otros países se han podido dar y no va a tener un impacto tan fuerte en el aumento de la recaudación, pero ciertamente viene generando zozobra en este contexto. Entonces, como vemos, Bolivia, digamos, entiendo que no tuvo una caída tan fuerte, pero prevé que va a incrementar su recaudación en un 21.6% para el año 2021. Entonces, en lo que son medidas tributarias, yo le comentaba hace un momento que en el caso de Perú no hubo impuestos extraordinarios, ni salidas efectivamente de inmediatas, tienen que pagar más impuestos. Lo que ha habido básicamente es, el financiamiento de ingresos se ha financiado con bonos, ¿ok? Y las flexibilidades que se le ha dado a los contribuyentes que están en algún tipo de crisis ha consistido básicamente en una reprogramación de los pagos de obligaciones tributarias, suspensión de cómputo de procedimientos administrativos, y en algunos casos ha supuesto una depreciación acelerada, ¿ok? Para fines de tratar de jalar la inversión a los periodos actuales. Eso es básicamente algunas de las normas que se han venido dando. Uno de los programas más fuertes que Perú ha dado en este periodo de tiempo es algo que se llama Reactiva Perú, que es un esquema de financiamiento, no muy diferente al que Estados Unidos aplicó, obviamente en dimensiones completamente distintas, por cierto, ¿okay? Pero en la cual el Estado a través de la banca ha dado financiamientos por encima de los alrededor de 90.000 millones de soles. Estamos hablando al tipo de cambio de la época, estábamos hablando de unos 28.000 millones de dólares aproximadamente, en la cual se le han dado préstamos para que no haya una ruptura de cadena de pagos y que las empresas, o sea, puedan pasar este bache y pagar estos endeudamientos a lo largo de unos 3 años, poniendo una serie de reglas de conducta, por cierto. Pero el endeudamiento de las empresas es frente al sistema financiero y lo que hace el Estado es darle garantías por 80, 90, 95 hasta 98% de los endeudamientos, ¿okay? Para que la banca pueda prestar a tasas muy bajas. La tasa efectiva básicamente que se ha dado para estos préstamos reactiva oscila alrededor de 1% aproximadamente al año y es un financiamiento de 3 años. Digamos, la parte macroeconómica de Perú, que me parece que es muy optimista ciertamente, pero ha planteado que esta crisis va a durar 3 años y por eso está dando un financiamiento de 3 años. Ciertamente se han dado algunas normas recientemente porque los vencimientos de este refinanciamiento empezaron a partir de julio del 2021 y en algunos casos se han planteado reprogramaciones que eventualmente están moviendo esto hasta diciembre del 2021, pero veremos cómo funciona esto en los meses por venir. En el caso boliviano también ha habido un programa nacional de reactivación de empleo, en la cual básicamente se está creando empleo, un programa intensivo de empleo. En el caso peruano, si bien el gobierno está dando algunas medidas para tratar de reactivar el empleo, es importante tener claro que el principal generador de empleo estable en el tiempo va a seguir siendo la actividad privada, pero es un tema que vende, es una cuestión de conceptos. También en el caso boliviano se ha creado este fondo de reactivación para financiar parcialmente una reprogramación de créditos, que algo, por lo que entiendo, no muy diferente a Reactiva. En el caso de Reactiva fueron préstamos, o sea, no fue una reprogramación de créditos, sino fueron préstamos que se dieron en ese contexto. Vemos que en el caso boliviano se han dado incentivos tributarios para la activación económica, se dispone arancel cero para las telas de prendas de bioseguridad, papel periódico. Aquí en Perú no se dieron ese tipo de normas. Los únicos beneficios tributarios que se dieron en la época estaban dadas realmente por el tema sanitario, o sea, la importación de medicinas, mascarillas, ese tipo de cosas. Y en el caso boliviano también hay un subsidio a la demanda para MIPES, que crea un programa de subsidios por cupones de valor fijo para complementar los programas de financiamiento de cadena productiva. En el caso peruano, se han dado bonos, pero a la población vulnerable. Es decir, estamos hablando, me da cuenta que han sido por lo menos 2,5 millones de personas que han recibido bonos durante la pandemia, ¿okay? Lo cual ha supuesto que el gasto público ha subido sustancialmente. Como le comentaba, toda esta programación de gasto público ha sido principalmente dada con financiamiento, ¿verdad? Es decir, con emisión de bonos.
Claro, ciertamente el endeudamiento peruano respecto al prepandemia ha subido sustancialmente. Sin embargo, la previsión de recaudación que está generando en buena cuenta todo el incremento de los precios internacionales hace prever que este financiamiento no debe tener mayor problema en su cobertura. Entonces, de lo que hemos podido ver, digamos, en el caso de Bolivia, se dieron algunas normas de reactivación gradual, se implementó un mercado virtual destinado a empresas y personas naturales que oferten bienes al Estado, bajo una competencia transparente. En el caso peruano, este tema ya existía hace algunos años, es decir, el tema de, de las empresas, las MIPE, las medianas y pequeñas, las micro y pequeñas empresas, como proveedores del Estado, ya existía más o menos unos 3 o 4 años, y claro, esto no es que haya cambiado particularmente con la pandemia, simplemente se puede haber intensificado un poco, pero no es un programa nuevo, ciertamente. Y en el caso peruano, por ejemplo, las medidas de parche, porque no han sido, como le digo, no se han creado impuestos, no se han dado normas excepcionales a raíz de todo esto. Básicamente es normas que han permitido un mayor arrastre de las pérdidas, porque normalmente en el caso peruano uno podía arrastrar solo 4 años las pérdidas. Bueno, de las pérdidas del 2020 te las permito 5 años. Quizás muy corto, pero finalmente es lo que se ha dado. Se ha extendido las exoneraciones tributarias, que en realidad eso no es un verdadero cambio, se extienden hace más de 20 años. Se ha puesto en funcionamiento para promover el turismo este tema de tasa cero para la compra de los turistas. Es decir, los turistas se van a dar cuenta, van a obtener la devolución del IGB, del IVA, de las compras que hagan dentro del país. Cosa que tampoco es una norma nueva. O sea, esta norma tiene por lo menos unos 8 años en Perú, pero está tratando de implementarse más rápido para poder reactivar el turismo. ¿Okay? Y se ha dado un fraccionamiento tributario a tasas bajas, es decir, se bajó al 40% la tasa de interés tributaria para que los contribuyentes pudieran fraccionar. Es importante tener claro que no ha habido perdón de deudas, no ha habido perdón de multas, no ha habido perdón de intereses, lo cual podría ciertamente ser demasiado optimista por el lado del gobierno, pero es importante tener claro que no ha habido grandes modificaciones a las reglas tributarias a raíz de la pandemia. ¿Qué se viene ahora en Perú? Ahora, justamente, el nuevo gobierno, que es, digamos, después de más de 30 años de gobiernos básicamente de centro derecha, es el primer gobierno izquierdista que tiene Perú. Ciertamente lo que ha pasado justamente a raíz de la subida del tipo de cambio fue la percepción de los inversionistas de este gobierno de izquierda, y lo que ha calmado a los inversionistas es que parece que en los primeros 2 meses se hubieran contenido un poco, pero hoy en día están pidiendo facultades delegadas al Congreso, cosa que no creo que se las vayan a dar, pero es previsible en el corto plazo que hay algunas modificaciones tributarias, previendo sobre todo, tratando de cubrir, de ser responsables en todo el endeudamiento que se ha tomado y el endeudamiento que se sigue tomando para las acciones del gobierno. Se está hablando de un impuesto sobre ganancia minera. Digamos, es un tema del cual no se reniega, pero ciertamente es un tema que el sector privado está viendo. Ok, dime cómo lo quieres hacer para poder ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Un aumento de las alícuotas de impuesto a la renta a las personas naturales, posiblemente. Es decir, al día de hoy la persona natural en Perú paga tasas, en algunos casos un flat de 5% para todo el tema de rentas de capital, y de renta de trabajo tienen tasas progresivas del 8 al 30%. Se prevé que el 5 va a subir, pero vamos a verlo. Y como yo lo comentaba, en Perú no existe impuestos patrimoniales. Entonces, a raíz de esta discusión global, el tema de impuesto a los ricos y demás, es un tema que ciertamente va a dar algo que hablar, que se está analizando, y habría que ver cuál es la posición del gobierno, ¿no? Y sobre todo del Congreso en este caso. En el caso de Bolivia, bueno, efectivamente se habla de deducción de donaciones, sobre todo a centros públicos, centros de salud. En el caso peruano, por ejemplo, esa norma ya preexistía. Un beneficio para el tema del crédito fiscal, del IVA, para las compras de determinadas compras, y se ha creado este sistema integrado especial de transición de emprendedores, que básicamente lo que busca es que los que no superen determinada cantidad de ventas tengan un monto de impuesto más pequeño. Doctor, ¿me escucha, por favor? Tiempo cumplido, sí, claro. Se puede ir ya terminando, por favor, doctor. Le agradecería. Sí, correcto. Justamente esta es la última lámina. Como ven, en buena cuenta, las normas tributarias que se han dado en Bolivia están más orientadas a tratar de establecer a las empresas pequeñas
y posiblemente tratar de amortiguar el golpe para el consumidor. En el caso peruano, hoy día se está hablando de una reducción del IVA, sobre todo para tratar de amortiguar el efecto. Como yo lo comentaba hace un momento, la economía peruana no es dependiente, pero tiene un gran componente de la parte turística y de servicios. Y al día de hoy, no solo la pandemia, sino también todas las medidas sanitarias, pues han jugado un tema muy desafiante para estos sectores, que eventualmente están pidiendo una rebaja del IVA para poder mejorar los precios que le puedan ofrecer a los clientes, sobre todo cuando se vienen dando una serie de incrementos de precios internacionales al gas, al combustible, entre otras cosas que impactan finalmente en los precios. Habiendo dicho eso y habiéndose vencido el plazo de tiempo, les agradezco muchísimo por su paciencia y a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Picón, desde Perú. Estuvimos atentos a su exposición. Lo invitamos a que siga en línea, por favor, para la ronda de preguntas posteriores.